Pues bueno, pues vamos a dar comienzo. Nada más recordar que para obtener su constancia, tienen que permanecer más del 80% en la sesión. Entonces, bueno, ahora sí, sin más, pues vamos a comenzar. Muchas gracias, Danitza. Eh, Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí en la segunda parte de lo que vimos ayer de la reconstrucción. En 13, bueno, toca, me parece que toca compartir. Bien. Sé que ayer tal vez mucha información para las personas que fueron la primera vez que lo ven, un repaso muy rápido. Ayer vimos de cómo de estas adquisiciones que se hacen usando el transductor de ultrasonido, que esa es la imagen cómo se va recolectando, y usando un sensor podíamos poner esas capturas que se van teniendo en un plano y después de todo un procesamiento, ya ese de ir rellenando puntos con distintas técnicas, también quitando ahí el ruido, podíamos obtener, por ejemplo, de esta reconstrucción, que es de un tumor. Es más o menos la idea o a lo que va la reconstrucción. Entonces, el objetivo que estamos buscando es hacerlo, pero sin tener estos datos de aquí que están en celeste, ¿no? El sensor. Entonces, un repaso muy rápido de qué tenemos. Tenemos el transductor, puede estar este con un sensor o puede estar con un marcador. Tenemos una cámara, el equipo donde se recolectan las imágenes de ultrasonido, la computadora que nos va a ayudar en el procesamiento y también en calibrar los datos, en procesarlos y reconstruirlos y el resultado al que queremos ir. Y recordemos el ejemplo de qué pasa si tenemos una mala calibración o una mala reconstrucción, no llegamos a hacerlo bien. Vemos que si obviamos todos esos datos importantes, no podemos llegar a obtener la imagen deseada. Pero si acomodamos esos datos, podemos obtener, por ejemplo, en este caso, que es un tubo, ¿no? Y que es algo más cercano a lo que se busca. Y justamente ayer salía la pregunta de cómo hacemos para medir las métricas. Y busqué aquí, justamente de casualidad tenía un ejemplo. Por ejemplo, este caso, el rojo es el verdadero, el tumor real, y el verde es lo que se ha reconstruido. Se vio que en el primer intento, cuando se quiso hacer la comparación, es que ahí faltó algo, ¿no? No estaban orientados a la misma, faltaba ahí también de ver varios aspectos como que la escala tampoco estaba bien y se notaba más en esta segunda imagen. Vamos a poner aquí el puntero. En esa segunda imagen, cuando se hizo la fusión, como ven que el rojo está muy pequeño y el verde está gigante, y era porque no estaban a la misma escala. Estábamos haciendo reconstrucciones muy, muy detalladas con una resolución muy alta. Y aquí ya es algo que ya haciendo, digamos, hicimos las transformaciones necesarias, los giros para encontrar que estén ambos en la misma orientación, que estén en la misma medida y se puede ya hacer una medida. ¿Qué sale de esto? Sale el más conocido, que es el Intersection Over Union. El otro es también tenemos el error que se puede tener. Y el error es más, se basa de la distancia que se tiene entre puntos. Por ejemplo, si este punto estaba acá,
se esperaba que esté acá, pero en realidad salió no, disculpen, el rojo es el verdadero. Se esperaba que esté acá, en realidad salió más expandido, entonces ya tenemos ahí algo de error. Y eso es lo que se va calculando. De esta forma es como vamos sacando. Hay distintas formas, podemos usar todos los puntos, podemos usar solo la máscara y podemos usar ignorando todos los detalles, como si fuera solo un bloque, también es un indicativo. Todo va en base a qué es lo que está buscando el estudio. Si por ejemplo es el de los rostros de bebé, posiblemente ahí tener la métrica con respecto a detalles simples o como que cuál es la distancia de la nariz a la boca, sí sirva, pero digamos si no es nada de eso, es como en este caso queremos ver simplemente si el tumor que está, qué tamaño tiene, no sirven los detalles, pero digamos si quisiéramos ver qué forma tiene el tumor, o si tiene ondas o no, para ver si es maligno o benigno, sí podría ayudar un poco más de detalles. Entonces, para eso tenemos distintas formas de procesar la reconstrucción para medir la métrica que se tiene. Entonces, ahí vamos con el repaso y vamos a ir ya al visual. Um, compar- Les compartí un enlace, no sé si lo tienen o lo comparto nuevamente. Es donde está un comprimido por aquellos que no llegaron a descargarlo. ¿Comparto nuevamente o ya fue reenviado? Lo tienen todos. No, lo puedes, si quieres, mejor compartir. Nuevamente, ya, ok. Sí, gracias. Lo, ya. Lo que les estoy compartiendo tiene parte de código y también tiene ya los datos para que no estén descargando los 80 gigas que les estaba indicando, porque sí es pesadito y posiblemente el espacio no llegue a todo eso. Entonces es muy pequeño, van a haber dos carpetas. Les muestro, si no, acá, ¿cuál es? Está de acá. Mm, Ah, Danitza, ¿sí? pero dice que necesitamos que nos des acceso. ¿Sí? A ver, Sí. nuevamente. Tal vez es porque no lo puse. Ay, tiene razón, restringido. A cualquier persona. Ya. Dice actualizando, hecho. Ya, ahora sí. Sí, ¿no? Si me confirman, por favor. Sí, sí, ahora Sí. sí. Ya. Gracias. Tienen les explico qué es lo que les compartí. En esta parte que se llama Freehand, van a ver los datos. Ya vamos a explicar cada uno de qué es. Van a ver aquí unos archivos. Aquí está el código ya del repositorio. Seleccionen unos cuantos, no solamente los que vamos a usar, no vamos a usar todos. Aquí de la misma manera esta parte. Y específicamente en la otra carpeta que dice código, van a encontrar los notebooks y un README si es que en algún momento alguien se pierde por ahí algo, ¿sí? Entonces, eso vamos a estar trabajando. Les doy un momento para que lo estén descargando y ubicando en la parte donde ustedes deseen. Mm, No sé si alguien llegó a instalar los requerimientos que les indicaba ayer o algo. Pueden irse a la parte justamente donde mm, voy a abrir acá. Mm, ¿Tienen este ritmo? Como yo les decía ayer, yo no instalé Conda,
porque el repositorio indicaba instalar Conda, pero en mi caso yo solo hice un PyEm y pueden verlo acá, está el PyEm acá. Solamente necesitan Python y ejecutar aquí. Van desde el paso uno 2. Acá ya lo cambian al pad que ustedes quieran. Lo que hace esto de aquí es activarlo. Eh, bueno, si están bajando. A ver, les explico una parte. He visto que muchos usan acá, creo que usan el terminal acá. Sí, acá. Ya. Eh, Hay varias formas. Pueden trabajarlo desde Windows o como en este caso que yo me instalé acá el para tener ese compartido con Ubuntu. Pueden usar cualquiera de los dos, no hay problema. Y si es que no tienen el visual, pueden trabajar también en Colab. Pueden copiar todo lo que les di al Colab. No hay problema. Va a aguantar. No es muy pesado. Entonces, cualquiera de esas opciones. Entonces, y también, bueno, los comandos que les di es más para el Ubuntu. Como vamos haciendo, este, pues si no, vamos ejecutando aquí. La verdad es que nunca usé el terminal acá, no sé si servirá, que yo ya lo tengo. Mm, no, no sirve. Mm, no sirve. Disculpa, una consulta. Han estado ya haciendo cosas, ¿no? En Python ya anteriormente, porque he visto que tenían varios talleres ya en el tema. Sí, justo hemos tenido introducción a Python, también, ¿cómo se llama? Visión por computadora, R. Sí, sí, ya vi, ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna dificultad para poder, o se olvidó alguna parte para usar el Python? ¿O ahí todos vamos bien? Teniendo en cuenta, todos vamos bien, que todos han tenido la base. Lo que yo normalmente suelo hacer es, a ver, tal vez les sirva a alguien. Mm, pero si alguien no lo... Creo A ver, que hasta ahorita vamos bien. ¿todos Eh, también? igual si surge alguna duda, lo pueden escribir en el chat. Y también pues puede estar la grabación, ¿no? Ya, Se puede ya. después regresar. Sí. Ya, entonces no quería ayudarles a instalar esta parte. Ya, entonces se van a esta parte del archivo que les compartí. Crean su environment, esto por la buena práctica, lo activan, luego se van al paso 2 y hacen ahí un upgrade, ¿verdad? Porque suele haber problemas en ocasiones con, por ejemplo, con el H5, que es lo que vamos a usar para ver, es el formato con el que están las imágenes de ultrasonido. Y eso sería todo. Por ejemplo, aquí también necesitamos el PyTorch. Justamente son los requerimientos que les compartí ayer del PyTorch, el Torch Vision y si alguien no tuviese el Jupyter, porque vamos a estar trabajando con los notebooks. Y aquí también les puse una ayuda por si alguien quiere clonar, no usar el comprimido que les di, si no quieren usar toda la carpeta del challenge, pueden acceder acá, lo clonan y ya tendrían todo. Entonces vamos a partir asumiendo que todos están y si alguien quiere hacerlo paso por paso, vamos a hacer aquí también un repaso, porque sí, ¿no? Les he estado hablando de todo el tema
pero creo que lo principal sería que tengamos ahí un ejemplo para ver cómo es que funciona una reconstrucción tradicional. Pongamos que estamos usando sensores y todo es lo ideal para ver exactamente qué es lo que queremos optimizar sin el uso de sensores. Entonces, tenemos aquí que vamos a usar una técnica, las dos técnicas más simples, que es la del píxel más cercano y la del voxel más cercano. ¿Por qué tenemos que usar esta técnica? Porque como vimos, cuando vamos recolectando, se van recolectando frames en ciertas ubicaciones, pero estas ubicaciones que se van recolectando, digamos, estos puntos de acá que son como tablitas, están en una frecuencia. Pueden ir, digamos, lo común es que los frames estén a 20, en un segundo se recolecten 20 frames. Y digamos, también otros que quieren algo más detallado puede ser 30 frames por un segundo. Ya va a la frecuencia con la que se quiera recolectar. Y también puede ser que se haga uno por segundo, ¿no? Ya sería algo más drástico. Entonces, es por eso que se hace esta técnica para poder juntar esos espacios donde no se tiene la información. Y también da algo curioso cuando es el caso de los sensores y de los equipos de ultrasonido. Como son dos equipos separados, normalmente no necesariamente el reloj que tienen interno y el reloj que tiene internamente la computadora van a estar sincronizados. Entonces se tiene que hacer ahí una especie de tratar de encajarlos para que todos estén en la misma sintonía, ¿no? Entonces, uno puede ser porque no han sido prendidos al mismo tiempo, puede que no estén también procesando a la misma, porque a pesar que se dé, por ejemplo, clic al mismo tiempo, puede que uno tenga un pequeño bug en cierto punto y ya se atrasó. Entonces, eso también es un problema que se tiene y por eso es que es necesario hacer esto de acá, de lo que es el píxel más cercano. Esta técnica es también muy usada, no solamente en este campo, sino en muchas. Y existen distintas técnicas, entonces el que queremos enfocarnos es el del píxel más cercano, que va a agarrar los que estén, digamos, uno que no tiene información, va a agarrar información de los que están ahí, ¿no? Sus vecinos. Se suele restringir la cantidad de información, incluso no solamente en números, sino en la distancia que se tiene de referencia. Entonces, tenemos aquí un poco más de información de qué es y vamos a ver qué hace la reconstrucción. Esta de acá, yo estoy poniendo aquí mi ruta, les he puesto también como alternativas otras, por si alguno no lo copia exactamente o lo llega a clonar, entonces son tres, pueden aumentar uno más donde quieran, en mi caso está directamente ahí. Esto ya cada quien lo va cambiando, solamente son rutas ahí. Aquí también es, solo vamos a usar este frame de acá, es para que ubiquen el frame, no necesitan más información porque este, bueno, lo estoy diciendo mal dicho frame, porque en realidad este es un conjunto de frames, porque es todo un recorrido que se ha estado recolectando de una persona. Entonces hay más de uno. Ya. Otro es la información que necesitamos, es esta matriz de calibración. A ver, lo tengo acá. Debería estar. Aquí está. Esta matriz de calibración que justamente nos indica, disculpen, esta matriz de calibración que justamente nos indica, se cerró acá el código, se confundió la cosa. Ah, acá.
esta de acá, esta matriz de... Uy, se volvió loca la... Ya, esta matriz nos da la información de exactamente en, en qué datos se está iniciando el proceso de adquisición y también nos va a dar la idea de cómo es que nosotros vamos a tener que procesar inicialmente los datos. Entonces es muy importante esta matriz de calibración. Y como podemos ver, son matrices de 4x4. En realidad son dos acá. Están juntadas, están pegadas. Son de 4x4. Aquí está uno, 2, 3, 4. Igual del mismo 1, 2, 3, 4. Entonces nos da dos matrices, lo cual es muy bueno. Esto también está todo en el repositorio. Estamos aprovechando sus datos y se cuelga. Y aquí podemos imprimir la ubicación de ambos, donde está. Siempre es bueno estar ubicándonos ahí donde vas a cargando las cosas. Lo siguiente es que ya tenemos las imágenes grupo de frames que lo estamos llamando. Tenemos las matrices y también tenemos ahí vimos dos, ¿no? La matriz de transformación y de rotación. Aquí está, la matriz de transformación y la de rotación. Y también tenemos la calibración de píxel. ¿Por qué calibración de píxel? Recordemos que tenemos el equipo de ultrasonido. Si bien dijimos que miden milímetros, como salió también la pregunta ayer, pero en la computadora esos 4 milímetros no es. No sé si alguna vez hicieron el ejercicio de querer medir en la computadora y de curiosos, ¿no? Con su dedo sacar. Ah, sí, creo que es 2 centímetros. Cuando están trabajando con el editor de texto. Y cuando lo llegan a imprimir, es más que esos 2 centímetros o menos. Entonces, es justamente por esto de la resolución de la computadora, el cómo procesa las imágenes y también porque internamente tiene otra medida. Entonces, necesitamos calibrar esos píxeles con, así decirlo, con el mundo real, con los milímetros, para que todo esté exactamente. Entonces, aquí llegamos a cargar los datos. No tienen que hacer mucho, no tienen que cambiar nada. Estoy mostrando aquí los frames, el tamaño de los frames, que es de 150 por 120, son pequeñísimos. Eh, disculpen, disculpen, y tenemos las matrices de transformación, que en realidad son 150, pero esas son de 4x4. Aquí está más ordenado. Vemos algunos frames al azar. Estos son los frames al azar. No hay nada interesante en estas imágenes porque solamente son recorridos de un brazo. Aquí no hay nada obstétrico, son de un brazo, imágenes aleatorias. Y ya vemos aquí cómo es que vamos a hacer, ya, tenemos todo ordenado, tenemos los datos, tenemos los frames, tenemos las matrices, ahí queremos calibrar lo que son los centímetros y los píxeles, o milímetros y los píxeles. Entonces necesitamos esta cadena de transformación, que serían los píxeles U y V, que normalmente es la nomenclatura con la que se le suele llamar, y también lo ubicamos aquí en una matriz para que sea compatible con el 4x4. Entonces, se hace la operación, ya si quieren pueden leerlo un poco más a fondo. En realidad, esto de acá no hay nada nuevo, está todo establecido. Por ejemplo, aquí tenemos el cómo se está proyectando los píxeles en el espacio, tenemos aquí ya
lo que es la multiplicación entre ellos y vamos a tener aquí justamente lo que es la calibración. Entonces tenemos 150 frames, sí, imágenes, que en total nos han ido sumando un total de ¿cuánto dice? 19.200 píxeles. Pero esos píxeles no es que sean en sí la información modular que podemos obtener, sino de esos píxeles, según cómo nosotros estamos ubicando ahí, si los partimos más, podemos tener más información. En este caso, por este ejemplo, lo hicimos que salgan más puntos de los píxeles que existen. Entonces, es por eso que se tienen más puntos que píxeles. Y aquí está la calibración que llegamos a obtener, ¿no? Y entonces ahora ya tenemos todo en la misma medida. Tenemos calibrado en milímetros, los píxeles están convertidos a milímetros y con esta información ya podemos hacer lo que es la voxelización. Podemos poner toda esta información en volúmenes y en pequeños voxeles para ir ordenando. Entonces, tenemos aquí vamos a ponernos una cajita, una cajita, que va a ser como el mundo al que vamos a querer reconstruir lo que hemos adquirido. Entonces va a ser en X, Y y Z. Tal vez lo más problemático no sea el X y el Y, porque el X y el Y es tal cual lo vemos en la pantalla. Lo más problemático va a ser el Z. Y es lo que suele causar muchos problemas y es lo que suele generar también el error. Entonces, aquí está la voxelización, justamente como se les indicaba, con el píxel más cercano. Y vamos a pasar aquí. Está rellenando huecos. Lo único que está haciendo es, si en algún punto, eso también suele pasar mucho, que cuando estamos haciendo todo el proceso, en algún momento un punto desaparece de la nada. Y es porque la información se pierde. Es como cuando estamos es tanta información como en el internet, es tanta información que en algún momento, hasta un punto se puede perder y sí suele pasar. Entonces es por eso que se van rellenando también huecos más de los esperados. Sí suele pasar. Y también pasa porque vamos a definir acá un mínimo, acá, a ver si no regreso aquí. Estamos definiendo intensidades. Ya que estamos usando escala de gris, normalmente no suele haber mucha diferencia entre un gris y otro gris. Entonces, puede que este gris esté muy cercano al blanco y al estar en blanco se crea un hueco. Ahí también ocurre un fenómeno y parece que está hueco, que no existe nada, pero a su alrededor está súper oscuro, ¿no? Entonces también eso se podría considerar como un hueco. Y también suele pasar eso. Entonces son distintos fenómenos que llegan en esta parte. Y es por eso que necesitamos rellenarlos. Como estamos rellenando a nivel de píxeles, también necesitamos, una vez que ya hemos ido rellenando todos estos píxeles, ya estamos hablando con voxeles, entonces necesitamos rellenarlos. La técnica que aquí se está usando es la misma, solo que son voxeles y agarra los voxeles más cercanos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, aquí estamos llegando a rellenar todos estos voxeles y siempre es lo importante ver y evaluar cuántos voxeles tenemos vacíos para saber al final cuántos voxeles estamos llenando al final. Por eso es que se llega aquí a imprimir cuántos huecos se han ido rellenando. Que puede pasar que nuestro algoritmo esté funcionando mal, que el nivel que hemos puesto ahí de intensidad esté volviendo a todos los datos como null o los ponga todos como negros o todos como blancos. Entonces, si no definimos bien esa parte, se puede perder información. Entonces, sí debemos estar contándolos porque llega a pasar que pues
puede en una imagen, estamos probando solo una imagen, funcionar muy bien y llega a rellenar todos los huecos, pero ponemos otra imagen y no rellena nada. Es porque el código ahí está muy sobreajustado a un solo caso, entonces tienen que buscarse ahí distintas técnicas. Es por eso que no solamente existe el píxel más cercano, el voxel más cercano, sino podemos encontrar otras técnicas como el que vimos ayer, que era el del tetraedro, que este iba buscando, ¿no? En forma de tetraedro ahí formando ahí formas geométricas curiosas. O como el que vimos también, que era ya con una especie de pseudografo en que iba ahí con a sus vecinos más cercanos también buscando la información, pero ya no se regía una forma geométrica. Entonces, por eso que tenemos muchas partes ahí. Entonces, aquí, bueno, solo está la visualización para ver cómo se está reconstruyendo. Entonces, esta es la forma en que hacemos una reconstrucción cuando conocemos el sensor. Es muy delgadito acá. Tenemos tres formas en que podemos ver una reconstrucción. Podemos verlo de forma axial, coronal y sagital. ¿Qué son estas? Son las formas cuando está una persona y le podemos hacer el corte este de cómo lo vemos si lo partimos. No, mejor pongo otro ejemplo. Tenemos una torta. ¿Cómo lo vemos si lo partimos en la mitad a la de forma vertical? ¿Cómo veríamos la torta si lo cortamos de forma acá horizontal? Entonces son esas formas en las que podemos ir viéndolo. Aquí está en cómo podemos verlo. Y este rojo de acá no es nada extraño, es la misma imagen, solo que es la intensidad que tienen sus, sus voxeles, porque se pueden ver muy brillante, pero en este caso el algoritmo que hicimos, tal vez si quieren jugar ahí un poco, lo pusimos muy bajito. No se llega a distinguir tanto el negro con lo demás, pero vemos que hay más información. Entonces, que ajustar aquí el código para que esta imagen de acá se pueda ver más de la región que en realidad está ocupando. Entonces, este tipo también de experimentos, cuando estamos haciendo algo y queremos probar, son importantes porque nos ayudan a ver, no necesariamente como el ojo humano puede entenderlo, pero sí como ahí las computadoras lo están entendiendo o ciertos datos que no es fácilmente perceptible. Entonces, ese tipo de vistas que en realidad puede que no a un ojo humano no ayude mucho, tal vez si le presentes a un médico no le va a ayudar nada, pero aparte del que está haciendo el procesamiento, ahí al técnico, al ingeniero, sí le va a ayudar a mejorar su algoritmo. Entonces, siempre cuando hagan algo, exploren esa parte y les va a ayudar. Entonces, ahí vemos. Esta es otra librería mm, que también vamos a usarla después, que es para ver ya las reconstrucciones en 3D. Existen otras más, pero esta es una de las más usadas, no solamente en imágenes médicas, sino también en otras. Tiene buen soporte y es por eso que vamos a usarlo. Y vamos a ver, aquí está. Aquí está la reconstrucción. Vamos que se salió media como que no se llega a entender. Y es justamente por esto de las intensidades. Entonces a la siguiente imagen subí un poco más la intensidad y ya se puede ver algo. Como vemos aquí, salió algo que sí podríamos decir, sí, sí está bien, pero se podría mejorar. Y es también porque usamos una técnica muy sencilla y ya va a variar también si usamos técnicas más avanzadas, si se puede tener de mejor resolución. Y eso también es porque en cierto punto
No es exactamente, sí nos da una idea de cómo puede verse, pero no es exactamente una imagen para ver una imagen médica, no es una herramienta para ver una imagen médica. Da idea, podemos usarlo, es rápido de funcionar, en Python se instala muy bien, pero se pueden usar otras mm, para ver, por ejemplo, yo uso el 3D Slicer y esta herramienta me ayuda mucho a ver con más detalle, incluso puedes insertar código y todo eso. Pero para este taller vamos a usar esta, si nos da idea y vemos que también se está haciendo la reconstrucción. Ya. Hasta ahí vemos como parte de un repaso y también de cómo es que funciona. La parte más importante acá es que veamos cómo está funcionando y justamente la parte del sensor y cómo es que nos ayuda a calibrar todo esto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, algo? Toda esta información, por ejemplo, en el caso del concurso, ¿te la dan para que tú puedas hacer esta reconstrucción? Esta de acá no, no te la dan. Está en 00 está por eso. Pero igual la estoy compartiendo. Mm, No te la dan porque esta es la base, ¿no? Es como si quisieras entrar al concurso, que tal vez, no sé si este año lo lancen otra vez, ujú. lo tendrías que conocer como base, ¿no? Es como ya, este es como el sumar y en el concurso ya van como para multiplicar tipo exponentes. Ah, ok. Ajá, Y el pero concurso es para la reconstrucción. sí, Mm, pero vamos a verlo sin sensores, ¿sí? Entonces, a ver, en lo que íbamos repasando, ¿alguna pregunta más ahí? ¿Algo? Ok, creo que no. creo Creo que que vamos bien. ya. Sí pueden revisar esta parte, creo que sí le explica en la parte de su paper. Mm, les comparto nuevamente el enlace de su paper que tuvieron del concurso. A ver, ahora ya que estamos hablando de eso. Mm, un momento. A ver, ¿dónde está? Si no, a ver, acá está. Si hacen una pequeña introducción, sí lo hacen, pero a nivel de código, no. Lo que sí hacen a nivel de código es, uy, mensaje directo para todo el grupo. Listo. Ya. Lo que sí hacen es la siguiente parte que vamos a ver, que es esta parte de acá. Como ya hemos visto cómo es la reconstrucción tradicional, cómo es que funciona esto, ahora sí vamos a explorar a- ahí a primera vista los datos que nos está dando del concurso o que nos han ido dando para poderlo ver. Tienen dos datos, no se olviden de ese término, no lo confundan. Tienen los datos del 2024 y los del 2025. La diferencia entre ambos no hay mucha más que en el detalle que le pusieron en el protocolo de adquisición, que en uno su protocolo no fue tan controlado, pero en el otro sí lo establecieron más. Sí, solo es eso. Si quieren explorarlo, yo les recomendaría
el último, el de 2025. Solo que es el que pesa más, es el que pesa 80 gigas. Y el del 2024 no pasaba de los 8. Creo que eran 6 gigas, entonces ahí es la diferencia. Ya. Entonces, la carpeta que les di, en el primero va a ayudarles a ver si han instalado todo lo que es necesario, como el Python. Tenemos aquí también a ver, el Torch. Y como les decía, yo en este caso no tengo el CUDA, no tengo, esta computadora con la que estoy ahora no tiene GPU, entonces no tiene. Entonces, van a ver qué es el core. Pero, sí, ahí va un detalle. Cuando fue del challenge, mm, hubo un retraso justamente en mi equipo porque requería que el equipo si fuese de alta gama, porque requería ahí en que la VRAM al menos como mínimo tenga, era el de 64, entonces con 64 y a las justas levantaba y entonces requería más, entonces sí que requería equipos de, de altos requerimientos ahí, entonces, pero para pruebas pequeñas sí nos va a servir por ahora que no necesitamos GPU, con CPU llega a correr normal. Vemos aquí que tenemos el NumPy, tenemos aquí para ver, abrir justamente estos archivos y para plotear algo, ¿no? Pero nos ayuda. Ya he dejado corriendo algunas cosas porque esta computadora como que nos va a atrasar un poco. Si funciona, llega a correr, pero es lenta. Entonces, eh, ya estamos con la primera. Digamos que ya tenemos todo bien y nos ha corrido bien, ya tenemos instalado. Entonces pasamos al Notebook 2. En el Notebook 2 ya vamos ahí a explorar un poco de los datos que nos está dando en el challenge, que en este caso vamos a explorarlos. De nuevo, les puse todos los posibles donde pueden tener ustedes descargados. En este caso estaba con mi dirección, pero le puse ahí a la dirección que ustedes van a tener. Solamente cambian esa con tu pad y lo cambian a donde ustedes van a tenerlo guardado. Y bueno, toda esta parte de acá es simplemente eso de ver el pad. Por ejemplo, acá sí lo he encontrado en la primera dirección y me sale aquí que, bueno, sí está ahí, ¿no? Los datos que vamos a usar. Aquí ya, solo vamos a usar este archivo, solo uno, para el ejercicio de ahora. Y nos dice cuántos escaneos, ese simple, cuántos escaneos tiene. Nos dice que tiene 228 y también que nos está mostrando los 5 primeros escaneos que ha tenido acá. Recuerden que, que a pesar que estamos haciendo sin sensor, no es que vamos a entrenar sin usar los datos del sensor, ¿no? Es como todo, cuando entrenamos una red a hacer algo, por ejemplo, lo que indicábamos ayer de segmentar. Para que aprenda a segmentar tenemos que darle máscaras, tenemos que enseñarle cómo es que se llega a segmentar. Igual cuando tenemos texto, para que aprenda a distinguir, digamos, si un comentario es bueno o malo, tenemos que darle ejemplos de qué es bueno y qué es malo. Y pasa lo mismo si ahora con el uso de GPT, Gemini o cualquier LM que ustedes usen, cuando están escribiendo un prompt, si no en su prompt no indican cómo es que quieren la salida, puede la LM soltar cualquier salida. Entonces, es lo mismo. Entonces, tienen que enseñarle cómo es que es el recorrido real de algo, de las imágenes, cuando no tiene sensor.
Entonces es lo mismo. Tenemos que darle, enseñar, entrenar con eso. Sí, no se olviden de esa parte. Es por eso que sí se va a usar la matriz, sí se va a usar los escaneos y también los datos del sensor. Pero obviamente es porque tiene que aprender la red a usarlos. Entonces, aquí estamos recolectando la información del primer escaneo. El primer escaneo nos dice cuántos frames tiene. De hecho, son los mismos datos que en el anterior. Los 150, el tamaño que tiene, de 120 por 160, y las transformaciones que ha tenido. Porque cada frame tiene una transformación. Este es de acuerdo, estos datos son de la imagen y estos datos son del sensor. Y aquí tenemos lo mismo que hace un momento, unas capturas de, de los frames con sus ubicaciones. Y aquí quería darles una charla acá de cómo es que funciona esto. Cuando tenemos nosotros, pongámonos un escenario, el primero. Tenemos una cámara, imaginemos que estén acá en nuestra frente y nosotros vamos grabando el recorrido que vamos avanzando. Cuando vamos avanzando, digamos si había un carro a lo lejos que está estacionado, nosotros vamos acercando, el carro se hace cada vez más cercano, como un zoom. Lo mismo si está un árbol, ¿no? Más cercano y se hace más grande. Pero en este caso no pasa eso. En realidad, si el ultrasonido va a ir avanzando, no es que vamos a ir viendo que nos vamos acercando, sino en realidad lo que estamos viendo son como tajadas que va con el transductor, porque es como si fuese una cámara que está mirando hacia abajo y va mirando como tajadas, 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 como en una torta. Tú estás haciendo tajadas, tajadas de una torta, simplemente estás viéndolo en la misma torta, pero en distintos cortes. Y es lo mismo aquí. Y es lo que se ve acá. Tenemos el frame cero, el uno y el 2. Aquí quiero enfocarme en esta parte de acá, en esta, donde justamente está brillante en el medio y este objeto negro. Pueden ver que aún este es el objeto negro y el brillante. En el frame uno, así como en el frame cero, sigue. Y de hecho, con el frame 2 sigue estando ahí. Y es porque, uno, porque la frecuencia entre ambos son tan pegados e incluso la distancia entre ellos sea tan mínima en milímetros ahí, muy chiquitito, micromilímetros, que parece que es el mismo corte. Pero ahí está, es una tajadita súper delgadita. Pero tal vez ya se llegue a notar una mayor diferencia si vamos con frames que van a una distancia allí mayor, como esta que está en el frame 10, en el frame 20 y en el frame 30. Y aquí, en el 10, nos vamos a ubicar nuevamente en esta parte donde está acá brillando. En el frame 20 vemos que ese brillo que había ya desapareció. Y en el frame 30 como que ese brillo otra vez se hace más intenso. Entonces es porque son distintas tajadas que vamos obteniendo. Sí, no tiene la misma lógica. Entonces, no olvídense de eso, que va a funcionar así. Sino más véanlo como una torta que le vamos haciendo ahí cortes y cortes. Y ya. Entonces dejamos hasta ahí esa parte. Y otra cosa que queremos ver es esto de acá, la trayectoria. El, el challenge nos dice que en el del 2024 hicieron tres tipos de recolecciones. Uno que era recto, otro que era en S y otro que era en C. Esa imagen que he recolectado es justamente la del 2024. ¿Cuál, qué recorrido ustedes creen que tenga? Si es para algo y lo pueden ver. Miren, no hay la opción de él. Recto no puede ser. Entonces está entre el S y el C. Mm,
De ahí, ya, entonces, vamos con el spoiler porque no hay mucho tiempo. Este es el movimiento en C. Se empieza normalmente, y esto es un patrón y ya, ya se nota cuando vas analizando más los datos, es porque inicia con una curva muy grande, pero luego se va desviando y es por la misma forma que tiene el brazo. O puede iniciar con una curva muy pequeña y a medida que va avanzando puede tener una curva más grande. Y eso varía también mucho en distintas partes del cuerpo. Entonces, no necesariamente va a ser una forma arbitraria como nosotros conocemos, así súper geométrica, una C súper formada, una C súper formada o una S muy distintiva. En este caso es una C. Entonces aquí ya les di la respuesta de la pregunta que les estaba planteando y yo les dejo como ahí, si alguien está revisando el material y quiere ampliar más, tal vez responder o si alguien se anima ahora, responder la siguiente pregunta es de qué componentes de movimiento esperarías que sean los más ambiguos. Ya sabemos que los movimientos no se notan, no son muy notables. Voy a meter aquí al zoom porque me acabo de dar cuenta que está muy chiquito. Mejor. Entonces, ¿qué movimientos serían los ambiguos? Ujú. Y digamos que cuando estamos recolectando de esta forma, estamos recolectando en realidad no noté nada, qué podría ser, y también ahí pensar qué casos podría ocasionar que las imágenes que está recolectando no tengan coherencia entre sí. Si alguien está más relacionado aquí con las imágenes de ultrasonido, lo primero que se le vino ahí puede ser el qué tan pegado está a la piel, porque cuando no está tan pegado o no hace la suficiente presión, la información se suele perder. Puede ser eso uno, pero en realidad no es tan, no es un factor que suele influenciar mucho, pero sí es importante. Pero no es que suele influenciar en este tipo de casos, porque simplemente es desechable esa información. Entonces ahí explorar, ¿no? ¿Qué otros podría ser que podría afectar? Entonces, queda esa pregunta ahí. Si alguien... ¿Alguien, alguien respondió? A ver, Que ¿qué? la profundidad y también hay una pregunta que cómo se calcula la trayectoria 3D. Ah, ya, chévere. Eh, tal vez me puedes, Jobson, eh, la trayectoria, ¿en qué sentido te va tu pregunta? ¿Va en el sentido de la imagen o va en el del sensor? O tal vez ninguno de los dos y ahí vamos a darle un tiempito. Ah, ok. Ambas formas, ya, gracias por todo esto. Joshua nos dice, ¿cómo se calcula la trayectoria en 3D? ¿Se usa un sensor o con la cámara se mide el movimiento? Como ambas formas son usadas. Puedes usar un sensor. Este sensor puede ser uno en distintos tipos de sensores, pueden tener distintos grados de precisión. O puedes usar una cámara que puede hacer el seguimiento del transductor. Y de esa forma tú vas midiendo. Justamente los datos que estamos usando lo hacen con cámara. En una cámara que tiene doble lente.
doble lente y esto justamente lo hace por el tema de la triangulización, que ya este tema ya va más un poco a la parte de cámaras y es por justamente hablábamos también ayer de la calibración y el de las medidas, ¿no? Entonces lo hace porque tiene una alta precisión. No es perfecta, pero tiene alta precisión. Al menos más que si se usa una cámara de un solo lente. Entonces, en este caso estamos usando cámaras y creo que se puede ver acá en esta imagen. Ven ese de acá, dice el seguidor óptico, el seguidor óptico. Y en este caso, bueno, son brazos, no le generan mayor complejidad, pero sí vi algunos papers ahí de los más locos que pusieron muchas cámaras porque ya eran pacientes reales y eran partes del cuerpo, como el tórax. Entonces ponían hay una cámara encima en el techo, otras 8 cámaras alrededor de toda la habitación, pero hay un detalle también acá, que cuando se hace recolección de imágenes de ultrasonido, el ambiente tiene que estar oscuro, oscuro. Esto ya por la resolución de la imagen y otros factores más físicos que tienen sobre la imagen. Entonces, si no es buena la cámara, por más cámaras que pongas, 10, 20, 30, y no puedes seguir en la oscuridad, no te va a ayudar de mucho, porque requiere que siga en todo momento. Pero para experimentos y estar avanzando, ya que esta parte requiere más personas, también que estemos conociendo sobre el tema, funciona muy bien, en este caso, ¿no? Funciona muy bien este trick. Y puede explorar más en esa parte. Me parece, ahí salgo un poco más. He visto que los que avanzan muy bien en esta parte de los optical trackers son aquellos que hacen con transporte, para seguimiento de transporte y no solo es el de transporte sobre ruedas, sino otros tipos de transporte. Los hacen muy bien y hay mucho avance ahí. Entonces, jalar un poco de esas partes donde hay mayores avances para la parte de medicina, algunas ideas, sí, también puede ser. Hay un paper por ahí o algo, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna consulta más? Creo que no. Entonces, seguimos con el siguiente. A ver. Vamos a ver una reconstrucción sin sensores, pero de la forma tradicional. ¿Qué es esto? Mm, Sin redes neuronales, sin nada de Transformers, nada de eso. ¿Cómo es que se hacía no sé, el, hasta el 2016, hasta el 2017, donde aún se pueden encontrar solo este tipo de papers, formas tradicionales? Entonces, nuevamente, está la técnica que vimos cuando hicimos la introducción del píxel más cercano. Y también está otras técnicas que van más en ver, en enfocarse en ciertos patrones de las imágenes del ultrasonido, porque vimos aquí, a ver, vamos a regresar acá. Vamos a regresar uy, a esta imagen de acá para que con ejemplo, uy, no me toque, se vea mejor. Ya, acá. En esta imagen pueden ver que si ponemos filtros, yo me estoy yendo a la parte de procesamiento, por ejemplo, ponemos ahí un filtro para, para resaltar solo aquellos los más brillantes o los más oscuros
o simplemente que se resalten bordes, podemos señalar ciertos patrones y se puede calcular con marcadores dónde está ese patrón y en el siguiente frame dónde está o si ha desaparecido y así sucesivamente frame en frame. Entonces se iba haciendo de esta forma y muchas técnicas iban en esa relación y lo cual sí daba resultados coherentes y da resultados coherentes. Solo que esto dependía mucho también de la habilidad del programador o de la persona que estaba procesando los datos, porque si había patrones que podía obviar por las técnicas que usaban, entonces tal vez perdí información por ahí. Entonces, es por eso que ahora se está proponiendo el uso de redes neuronales, pero sí, daba buenos resultados. Aquí hay un pipeline de cómo va. Entonces, dijimos, tenemos los frames y se va a hacer la estimación entre la posición relativa. O sea, es decir, tenemos el frame y vamos a ver su posición relativa de ciertos patrones y ciertos aspectos con el siguiente, con el I más uno. Y así va incrementando, ¿no? Hasta tener ya la pose absoluta de todo el volumen. Entonces, aquí vamos a ver grandes rasgos. Lo mismo nuevamente. Puse acá en cada uno los imports de las librerías por si alguien no, digamos, cierra sesión y nuevamente ingresa y solamente quiere hacer funcionar ese notebook. Entonces están las librerías en cada uno. Nuevamente también sobre las direcciones. Y aquí justamente nos vamos al paso número uno. Aquí antes del paso número uno está justamente esto de acá. Es importante. Lo mismo, cuando era la reconstrucción, no tenemos que olvidarnos sobre calibrar el píxel a milímetros, porque si no, cuando queremos medir, pasa esa situación que me pasó a mí, de que cuando quise medir con mi métrica, el, el de referencia, el verdadero, era pequeñísimo y lo que yo había reconstruido era un enorme, era un gigante. Entonces, porque yo no consideré bien ahí esa calibración, no hice bien eso, entonces no funcionaba la métrica. Entonces, a pesar que se está haciendo sin sensores, es importante calibrar esta parte de acá. ¿Cómo se calibra? Bueno, ya vimos ayer algunas técnicas, que era a ver, yo suelo recordar con datos curiosos que me dan. Y el dato curioso que les di era sobre los legos, que veían distancia entre un lego y otro. Esa es una técnica para calibrar. Existen otras más. Ya. Entonces, ya hemos calibrado. Lo que vamos a hacer el primero es la correlación de fase entre frames consecutivos, es decir, que vamos a ver entre el frame uno para el frame 2 para ver esa secuencia, ¿no? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es una correlación de fase usando lo que es en este caso ciertas transformadas. ¿Por qué? Porque las imágenes de ultrasonido se forman con transformadas, porque cuando se llegan a obtener los datos, en realidad no son imágenes, son señales. Y se aplican ciertas transformadas, ya sean estas, quisiéramos que sea más matemático o menos matemático, y de acuerdo a eso nos va a dar la imagen. Podemos obviar también ciertas partes de ruido con la transformada que vayamos a aplicar.
Aquí tenemos una transformada que es muy conocida. Incluso si le damos clic, creo que nos llega a explicar el maravilloso Copilot. Y nos explica aquí cómo es que podemos usar la transformada de Fourier, qué es lo que podemos declarar, mmm, los parámetros que ingresan y aquí también qué es lo que retorna. Por ejemplo, qué es lo que vamos a tener, un array y algunos datos más, ¿no? Y aquí nos da algunos ejemplos de cómo usarlo. Sí, bueno, no sé, yo vi que el Copilot estaba libre para estudiantes y pueden ahí instalarlo y acreditan que son estudiantes cuando quieren ver algunas partes de código, les ayuda mucho. A mí me ayuda mucho, incluso para completar ahí ciertas partes. Entonces aquí ya hemos hecho esto de la fase para ver ahí la secuencia que se tiene entre dato y dato. Vamos a ir acelerando un poco esta parte de acá. Y vimos aquí que ya nos da una fase de correlación entre todos estos frames al final. Nos da también algunos de los desplazamientos que podemos ver, pero cuando estamos haciendo ahí la fase de correlación no podemos ver. Y es importante, cada vez que hacemos un ensayo, una prueba, ver si estamos haciendo bien algo o no. Entonces, una técnica usada es viendo la curva de correlación. Y la curva de correlación va a ser justamente en Z. Porque recordemos que lo que estamos haciendo con la correlación de ver dónde sigue uno y otro, esto que es el recorrido, es en Z. Y también es la profundidad, porque estamos haciendo 3D, conocemos la imagen, pero no sabemos qué tan profundo es. Entonces vamos a ver con la correlación en Z que también estamos haciendo ahí la reconstrucción. Entonces, esta correlación normalmente necesitamos tenerlo todo calibrado. Por ejemplo, en este caso están en milímetros y con eso vamos a ir viendo. Aquí está esta parte de acá. Agarramos ciertos aleatorios. Podía estar aquí un random, pero se seleccionó algunos. Se ve la distancia real que se tiene entre ellos y la distancia que estamos obteniendo con nuestra correlación de lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí ya lo estamos ploteando y vemos esta curva que se tiene. Entonces, por un lado vemos que si lo que nos indica es que si la curva de correlación va bajando, es que estamos yendo bien. Entonces, en este caso estamos yendo relativamente bien. No es del todo bueno porque está elevado, está sobre 0,7, pero vamos bien, vamos por ahí, está bajando. ¿Podría bajar más? Sí, podría bajar más si aplicamos alguna técnica más avanzada ahí cuando vamos estimando nuestra correlación que va uno tras otro. Y también podríamos limpiar los datos o podríamos aplicar técnicas más avanzadas. Sí podemos hacerlo, pero esto no está mal, está bien. Y digamos que ya hemos hecho todo, ya hemos hecho esta correlación que va uno tras otro y ahora sí que cuando ya tenemos nuestra profundidad calibrada, ahora sí podemos hacer nuestro modelo de sensorless, ¿no? Que va a ser el recorrido ahí sin el sensor. Entonces, vamos a recordar aquí un poquito de lo que estamos haciendo. Tenemos nuestra matriz, el 4x4. En este caso nos estamos enfocando en la parte de Z. Tenemos una composición incremental que va ahí yendo de frame en frame. Y tenemos una ubicación de cada frame en el espacio. Tenemos aquí los píxeles, que era X, Y,
Y la I es de intensidad, o sea, la intensidad en gris. Y tenemos aquí el PX, uy, tanto de nu y el PX en V, y también tenemos ya ahí la correlación en Z. Entonces, ¿qué pasa si no hemos calculado bien en el paso anterior nuestro Z? Como en este caso que tenemos un 0.7, que es relativamente alto, porque si bien parece poco, pero podría ser 0. milímetros, casi un centímetro, o incluso más, ¿no? 0.8 milímetros. Ya hay mucha diferencia. Entonces, si es muy grande, separa mucho. Entonces nos pasa eso que vimos en el caso del verde, que era un cilindro pequeño, pero en realidad al final sale muy grande. O el otro caso, ¿no? Que si es muy pequeño, podemos comprimirlo mucho. Pero si ya hicimos una correlación correcta, podemos ya tener una reconstrucción fiel. En este caso, cada frame tiene metadatos. Y los metadatos podemos ver cuánto es el recorrido real. Y pueden consultar en los metadatos de la .h5 para ver qué también, ¿no? Algo que se pueda conocer y qué también están haciendo la correlación. O pueden obtenerlo con los metadatos, el punto de inicio, el punto final, y también obtenerlo de esa forma. Entonces hay distintas formas de obtener cuál es el recorrido real para que cuando se está haciendo esa parte de la correlación se esté refinando más y reducir, ¿no? Ese error que se tiene. Aquí, lo de, ya, digamos que ya hemos hecho esta parte, ya hemos hecho nuestra, sin el sensor, hemos ido estimando, estimando, y ahora sí viene lo mismo que vimos al inicio, que era rellenar los espacios, porque hemos ido ahí juntando, pero ha podido pasar lo mismo, que en algunos espacios no existe un frame o ciertas partes del frame han sido ignoradas, ya sea porque establecimos un límite de los píxeles de la intensidad o simplemente ese espacio esté vacío, puede que la cámara en ese punto perdió la información, que perdió la señal o no llegó a sincronizar bien. Entonces tenemos que aplicar nuevamente el procedimiento de que era píxel más cercano con voxel más cercano. Este es el mismo código que vimos en el notebook 000, es lo mismo, solo que más comprimido, está comprimido acá. Y aquí tenemos una reconstrucción, solamente es para ya ver. Y aquí está el resultado. Como vemos aquí nos, a ver, aquí en esta parte, la parte izquierda, mi mano izquierda, su mano izquierda de ustedes, tenemos el cómo sale sin usar los sensores. Y en la parte derecha está el de referencia, el cómo debería salir. Como vemos, ese error que teníamos al 0.7 parecía poco, pero a nivel de ultrasonido es grande. Entonces necesitamos ajustar más para que se llegue a lo deseado. Pero si lo analizamos, tal vez no solo sea de que hemos hecho muy grande, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en esta está como inclinado y este no lo está. Entonces, tal vez ahí nos falta hacer una transformación final. Entonces, son los retos que vamos a estar enfrentando, ¿no? Tal vez ahí necesitamos hacer un giro más, o tal vez no, y simplemente es percepción porque está tan separado que se ha dilatado tanto y es por eso que parece distinto. Pero en realidad son lo mismo. Si lo vemos, es esta parte de acá. Solo que está con un zoom ahí. Pero sí, sí está bien. Está bien. Y en este caso, lo vemos bien cuando es al final. Le sale algo coherente. De hecho, se parece a las salidas que hemos tenido. Sí. Aquí, por último, les puse una métrica para ver cómo es que va viendo esto de la reconstrucción.
Y aquí, este de acá, en azul, es el verdadero. Es el movimiento que se hacía en C. No sé si se llega a ver aquí el C. Está como una curva acá al final y es en C. Pero el otro lo hace como si fuese una línea recta. Entonces su sensibilidad falta ajustar para que sea más sensible a los cambios. Y tal vez su lente, hacia donde está apuntando la imagen, esa matriz que tiene que ser más sensible a esos cambios. Entonces es posible que sea por ese error, pero no está mal, está muy cercano a lo que se desea. Entonces, esto también es un indicativo que nos puede llegar a mostrar. Y eso es algo también que curiosamente llega a pasar con ciertos modelos. Mm, a ver, acá, ya. Pasa que con ciertos modelos, me voy a ir ya que estamos teniendo esta parte de acá de sin sensor tradicional. Pasa que en modelos, redes neuronales que son muy buenas en ciertos aspectos, por ejemplo, las Transformers, son tan detalladas que suelen obviar esta ligera sensibilidad si no tenemos cuidado. Si no tenemos cuidado, puede que dé resultados como esta línea recta, entonces se tiene que ser muy cuidadoso al aplicarlos. Y es por eso también que hasta ahora los que han ido dando mejores resultados han sido las LCTM, porque sí llegan a detectar estos ligeros cambios que se tienen en el ambiente. Entonces, aquí al final les dejé algunas preguntas. En este caso les dejé algunas ventajas que tiene el método tradicional, pero las lineales, por ejemplo, era que sí o sí se requiere que el Z, la profundidad, esté calibrada apropiadamente, si no vemos que todo se va, no funciona, y que el error es acumulativo. Entonces, hasta ahí tenemos del tradicional. Vamos a ver muy rápido acá. El 4 vamos a ir muy rápido viendo alguno de los siguientes. El repositorio 4 es más para ubicarnos y tenemos todos los pedazos, los scripts del código original en nuestra carpeta. Porque si vamos a usar algunos como es aquí su red, su loss, su transformación, su train y su test. Entonces solamente es para comprobar si los tenemos instalados. Y también aquí tiene una pregunta, porque sí tenemos todo instalado, pero sería bueno reconocer en cuál de todos estos archivos se tiene el modelo, la CNN, y si está la CNN, qué hiperparámetros tiene. El siguiente, que ya ese es el último, es este de 5, que es como un baseline para el entrenamiento. Ya vamos a ver cómo se haría sin tener nada, ¿no? ¿Cómo haríamos la reconstrucción con los métodos actuales, que son las redes neuronales? Mm, lo mismo acá, al inicio lo de las rutas, también para ver acá si los datos están o no están. Y eso sería todo el código para el entrenamiento. Ya que estamos usando el código que ellos nos están dando, en este caso yo aquí lo estoy referenciando al pad exacto. Simplemente necesitamos aquí poner los hiperparámetros. Vamos a poner cuántas épocas, en este caso le puse 5 épocas, cuántos escaneos, cuántos pares de escaneo, el batch que vamos a usar, como
Estoy usando solo CPU, le puse un patch de uno, muy chiquito, porque más no se puede. Y acá, si alguno tiene GPU, tendría que cambiar lo que dice CPU por GPU. Y pueden ir cambiando más. De hecho, este archivo pueden editarlo para tener otros datos. Pero vamos a ver qué nos dio con la red que ellos nos están dando. Porque nos dan dos versiones. Nos dan una red muy simple y nos dan una EfficientNet. Sí, una EfficientNet. También es fácil su uso, así como esto, simplemente lo llamamos y ya. Y según lo que nos ha ido acá, en las 5 épocas que hemos tenido, hemos llegado a tener un loss del 0.19, o sea, esto en lo que va el entrenamiento. Am, a ver, y aquí al final, este de acá son simplemente para ver dónde están. Y les puse otra forma de cómo ejecutarlo. Esta forma podrían hacerlo también desde su terminal. Sí, si digamos no quieren ejecutarlo aquí en el notebook o llamarlo, esta es una forma también de hacerlo o simplemente ponen este, mm, este bash en otro archivo y lo ejecutan. Y como pueden ver, también se llega a entrenar de la misma forma. Incluso el OS, ya que es el mismo y no ha variado mucho, es casi igual. Es 0.18 y creo que al final varía muy poco, pero es lo mismo. Entonces, vamos a analizar, según lo que nos dan, la red base, vemos que los no es muy bueno. Nuevamente, nos dan simplemente base para que nosotros podamos experimentar más. Tenemos mucho por trabajar, pero no es que sea malo, está bien. Entonces está bueno. Aquí también podemos cargar acá algunos más para ver cómo es que está funcionando la inferencia. Entonces, con el error en este caso es de la distancia. Si ponemos puntos, ¿qué tanto se ha diferenciado este frame con el otro? Entonces, por ejemplo, tenemos este par que es el frame cero y este es el uno tras de otro. Ya recordemos que estamos viendo correlación. A pesar que no es un método iterativo tradicional, la forma en cómo se está viendo suele ser la misma, ¿no? En este caso. Entonces, tenemos acá el resultado que se está obteniendo, lo mismo también con el frame 37 y 38 y así sucesivamente en pares. Y al final vemos que tenemos error justamente acá, sí, lo que se esperaba, unos casi 6 milímetros de diferencia. Y sí se notaba, porque en ultrasonido 6 milímetros es mucho, es demasiado. Entonces, lo ideal sería que se llegue a tener menos de un milímetro, ¿no? De diferencia o alrededor a eso. Pero 5 milímetros es un error que se tenía en qué año, en el 16, si no me equivoco. De hace 10 años atrás, entonces ya ha habido más avances. Y en rotación también se tiene un ángulo muy grande de error. Entonces, ahí está. Ese es el baseline que nos da en el challenge. Podemos hacer más. Y a ver si nos podemos pasar 5 minutos ahí. Sí, para no dejar Sí, claro. de lejos el tema, acá, aquí, esto de acá. Regreso a esto de acá, porque decíamos grafos, no nos dio, tal vez
otra por ahí, si a alguien le interesa, me escribe para ver esta parte de los grafos, porque requiere un poco más ahí de esta base que tenemos, ir, ir a ver cómo funciona un grafo. Entonces, ahora, ¿por qué se habla tanto de grafos? Porque justamente estamos ya en la era de los transformers, todo ha ido cambiando y necesitamos nuevos paradigmas. Si antes eran los métodos tradicionales, correlativos, luego venían las redes neuronales profundas y ahora tenemos transformers y más, estamos viendo grafos. ¿Y por qué vemos grafos? Porque nos permiten ver a mayor detalle. Este es un ejemplo conocido del Rabbit del conejo, en donde nos permite ver esa diferencia. Si con voxeles podemos obtener esta información, con los grafos podemos obtener información mucho más detallada. Y esta parte, si alguien por ahí le interesa, puede buscar la información con Geometry Deep Learning, que es a donde va apuntando, ¿no? Cómo es que usando los grafos yo puedo hacer estas reconstrucciones en 3D, cómo es que puedo entenderlo más, ¿sí? Entonces, mm, eso es lo que puede ser la alternativa en esta era de los Transformers y sigo ahí enfocando. Aquí un poco más de por qué los grafos, porque nos permite tener una mayor modularidad. Ya no hablaríamos de píxeles, voxeles o de puntos, si no tenemos mayor información ahí, ya no solo respecto a la ubicación y a la intensidad, sino más como en relación e incluso las transformadas que vimos con respecto a las ondas más de por qué los grafos y aquí algunos de los resultados previos que hemos tenido usando grafos en la reconstrucción que hicimos. En azul está el original y en rojo son los primeros resultados que obtuvimos. En azul se ve más disperso porque son puntos, pero en el otro ya son grafos, la información así tal cual. Vemos que tienen mayores detalles, habría algunas cosas en cuáles trabajar. Por ejemplo, en ese de acá, si no era información, pero en otras, como en el primero, se tenía partes más detalladas, entonces iba variando, teníamos partes ahí donde trabajar, entonces estos son algunos de qué se puede llegar a obtener. Y por último, ya hemos hablado mucho de hacer las reconstrucciones, hemos visto cómo verlo de forma tradicional, el cómo usando los sensores y el cómo hacerlo sin los sensores. Pero ¿para qué se usa? Se usa mucho para entrenamiento. Se usa para los médicos ahí que están aprendiendo a usar, para hacer biopsias, lo usan para simulaciones, para entrenar. Es muy usado. Y también es para la planificación quirúrgica. Sí, porque ahora tal vez han visto y que lo imprimen, es fácilmente, se puede imprimir con las impresoras en 3D y permite hacer las planificaciones quirúrgicas. Y el control fetal. El control fetal tal vez sea la parte más demandante en cuestión de ahí por los padres, ¿no? Y también sea uno de los más lucrativos, porque no solamente ya se limitan a mostrarte algo en 3D, como hace años que es esta primera imagen, sino te llegan a mostrar en sí cómo iba a ser tu bebé en unos años, incluso van más allá de los años ya con estas simulaciones que se tiene con la IA, entonces, pero necesita una base de donde partir para hacer toda esa simulación de cómo se va a beber en años. Entonces, es una de las aplicaciones que también que se tiene. Y bueno, eso sería todo. Tienen los notebooks, si requieren ahí mayor detalle en alguno, traté de detallarlos para si quieren explorarlos, ir corrigiendo cada uno de ellos, pero si algo se surge alguna duda, algo, les dejo en el chat mi correo y lo discutimos, bueno, ahí por correo. Vamos, eso sería todo. Vamos con las preguntas.
tengo aquí una pregunta de José Rubén. Ya. ¿Cuáles son los errores que se están manejando actualmente? Supongo que te refieres, José, a las métricas, ¿no? A qué errores normalmente se suelen manejar. Hay distintos errores que se suelen... Sí, ya, está bien. Chévere, José. Es uno con referente a las distancias que se tiene de punto a punto. Como vimos en la correlación, habían... A ver acá, con esta imagen de ese feto. Se puede poner un marcador de este punto a este punto y se sabe, imaginemos que está en profundidad, se sabe que en realidad son 3 centímetros o 3 milímetros, pero cuando hacemos la reconstrucción sale más. Entonces, ese punto que ha sido más, digamos que 4 milímetros, entonces ya es uno de los errores que se suele manejar. Otro es por este efecto que tiene que cuando nosotros llevamos a punto, como son vectores, los vectores suelen tener una cierta orientación hacia cierto lado del plano, entonces su dirección no necesariamente de estos vectores puede ser la que esperamos. Puede que esté apuntando hacia la izquierda, pero en la izquierda, pero en realidad queremos que apunte hacia la derecha. Y esto es algo que nos permite hacer porque como son ondas de ultrasonido, y esas han sido enviadas en una onda hacia, de arriba hacia abajo. Entonces, eso nos permite hacer esto. Eso es lo interesante en esas imágenes. Entonces, esperamos que sea en ese sentido, pero en realidad está apuntando hacia el otro lado. Entonces, ahí también tenemos un margen de error. También es medido eso. Otro es el que actualmente se maneja, es por ejemplo, si tenemos esta reconstrucción de acá, como indicamos, quito quito todo lo del relleno y solo dejo el borde y pongo el otro borde del otro y los superpongo. Y si es que hay partes que sobresalen o no están cubiertas del todo, de esa manera yo puedo llegar a medir cuánto de error tengo. Entonces son esas formas en las que se pueden estar midiendo. Existen otras más, como el caso que les di, que es frame por frame, y otro es por grupos de frames, y otro es también por grupo de reconstrucciones. Entonces son distintas y ya va más a lo que se quiere explorar. Entonces, esos son algunos de los errores que se están manejando de las métricas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Si alguien se anima. De nada, José. Este, ¿Por qué no? Pasamos. creo que no hay ahorita todavía preguntas, pero en lo que se animan a preguntar. Muchas gracias por la ponencia, Danitza, estuvo muy interesante. Eh, yo traté de seguirte un poco con los códigos, pero me trabé un poco porque todavía no tenía instalado completo todo. Pero voy a ver la repetición. Este, y bueno, también, pues, que se quede abierto esto, ¿no? Para próximas, pues, próximos talleres, por si gustas seguir participando con nosotros en la rama, pues eres totalmente bienvenida. Gracias. Sí, podemos ver más detalle. Sí se puede, que sí está un poco denso. Invitados a participar como motivación, si alguien, no lo sé, pero hasta ahora en el challenge no se llegó a buenos resultados. Entonces supongo que va a seguir abierto y es en mi ¿no? Ya vemos qué pasa. Sería bueno escribirle al que organiza todo, que estos 2 últimos años ha sido el mismo, para preguntarle, ¿qué vas a saltar este año también? Porque sí, sí Y vi entonces que ustedes mandaron en el 2024 o el año pasado. no alcanzamos, Ah, porque requería una computadora potente. Y justo, bueno, estábamos en ciertos percances que tuvimos en el laboratorio y como indicaba, necesita un VRAM mínimo para que esté como si estarías en una CPU de 64.
Entonces, si necesitas de 128, son densos sus datos. Sí, es muchísimo, es mucho poder de cómputo. Sí, es costoso en ese aspecto. Sí, claro. Bueno, en lo que entonces alguien más se anime a preguntar, voy lanzando el quiz para que vayan llenándolo para su constancia de participación, no, de asistencia, perdón. Ok. Eh, si me pueden indicar, si ya la pueden ver. Y bueno, ya hay una pregunta, Danitza. ¿Cómo se calculó la matriz de calibración del principio? No recuerdo si lo mencionaste. No, no se te escucha. Silenciaste tu micrófono. Ah. Lo siento. Lo siento, Yoshua. Ujú. La matriz que estamos usando en el código no la hemos calculado, nos las están dando. Pero normalmente si se quisiera calibrar, tendríamos que hacer esta transformación que se tiene entre el sensor y el Phantom, porque ahí están algunos datos de los milímetros con los que está, en qué orientación, pero ellos no los están dando, nos están ahorrando toda esa tarea porque no es el objetivo del challenge, ¿no? No es el objetivo hacer la calibración, pero sí existen distintas técnicas para eso. Sí, esa parte de la calibración está divertida, es divertida. Se les ocurren muchas cosas para calibrar. Oye, y siguiendo con el concurso, ¿cuál era el baseline? O sea, ¿se pudo igualar? El baseline, Ujú. exactamente estamos haciendo correr lo mismo, pero claro, con menos datos. Entonces, si no mal recuerdo, es también, no varía mucho, era 0.5 también, si mal no recuerdo. Tal vez ahí esté fallando o combinando información entre del 24 y del 25. Sí, Pero sí, es ese. Pero en los últimos trabajos ya ese estaba entre el 0.15, sí, 0.10 entre los últimos que se tenían. Y ya, como todo va avanzando, posiblemente ya alguien tenga mejores resultados. sí, seguramente. Ojalá lo vuelvan a lanzar este año. Bueno, sí, este año. Bueno, no lo sabemos, pero sí, creo que tuvo más gente este año. Ujú. Ok. Este año que Pues bueno, pasó. sí, ya nos seguirás contando después. Pues si no hay más preguntas, les voy a pedir por favor que le demos un aplauso virtual a Danitza. Y también, pues si tienen alguna otra duda, ya nos pasó su contacto, su correo, y pues escribámosle, ¿no? Ya, que gracias a ustedes, se cuidan, que les vaya bien. Buenas Muchas noches. gracias. Muy bonitas noches a todos y pues nos vemos la próxima semana. Ay, la próxima semana vamos a tener un webinar por el Día de la Mujer. Vamos a tener una ponencia, solo que no tengo la información, pero en nuestras redes sociales vamos a postear toda esta información y el próximo webinar es el miércoles que viene. Entonces están totalmente invitados. Muchas gracias.